Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver un tema o bueno, sí, una regla en alemán que sobre todo si eres principiante o bueno, diciendo bajo mi experiencia, lo que llevo ya aprendiendo de alemán, es sobre el participio primero, o también llamado en alemán Partizip eins o primero, como quieras decir, la cual no hay que confundirlo con el participio segundo, porque ese es literalmente el participio pasado, como el participio pasado del inglés, donde no sé, que usa un verbo take, lo dices took en pasado y taken. Entonces ese taken es el pasado participio, es decir, el participio segundo en este caso del alemán, donde puedes decir el verbo sein, pasas a war y el participio segundo es gewesen. De igual manera con varios verbos donde principalmente añades el ge y al final una t, dependiendo bueno, en ese se aplican todos los verbos regulares, pero ya depende de los verbos irregulares cómo se modifique. En este caso, vemos que también existe como ya se llama participio segundo, entonces hay un primero, y este es lo que vamos a ver, en la cual, en pocas palabras, este participio primero convierte al verbo en un adjetivo. Como ya sabemos, los adjetivos para describir, por lo mismo que si has escuchado como ese dicho o esa frase que dice adjetivos calificativos, y también eso es un adjetivo, para calificar o describir algo, como decir el azul, la computadora es gris, la cámara es azul, la pantalla es nítida y cosas así. Entonces, aquí vamos a ver cómo se forma el participio primero y a su vez en cómo usar ciertas reglas que debes de tomar en cuenta para que obviamente lo uses de forma correcta. Vuelvo a decir, no hay que confundir participio primero, que es convertir al verbo al adjetivo, y el participio segundo es para convertir al verbo en pasado participio, para usarlo en oraciones como en el perfecto, el pluscuamperfect, y si no me equivoco también creo que una regla ahí medio rara en el futuro spy. Entonces, sin nada más que decir, empecemos con el participio. Bueno, el participio primero es la forma a partir de que un verbo en infinitivo pase a adjetivo únicamente añadiéndolo en ese infinitivo una D al final que termine con esa D. Así de simple, o sea, si quieres decir el verbo aprender, que es learn, entonces termina con esa D, learned. Importante la D. T. Y se empieza a comportar, como ya dije anteriormente, como un adjetivo. Y sobre todo los verbos donde puedes empezar a usar, sobre todo en tu estado de ánimo, cómo estás. Existen estos famosos verbos, bueno, famosos no, los más utilizados verbos en ese contexto de cómo tú te sientes personalmente. En la cual se encuentra engaged, que es enojado, liebend, es como amado, hasent, es odiado, o wundert, es como herido, ahorita no tengo su interpretación bien, pero sí la conozco, pero bueno. Para saber si que son los verbos en participio primero, únicamente vuelvo a decir que se le tiene que añadir la D y no la otra regla de participio segundo. Aquí estamos en participio primero, en donde solamente se le añade una simple D a los verbos. Sin embargo, como ya dije anteriormente, existen verbos ahí que irregulares o puede existir cierto verbo que tenga como diferentes reglas. Entonces, parece que no te sientas seguro al momento solamente añadida de y quedas verificado. Para eso existe una plataforma que se llama Performance, donde puedes ver cada uno de esa formación o cómo se forman estos verbos. Vamos a verlo. Ya está, entonces es esta principal página que se llama Betformen. Bueno, me sale aquí anuncios. Betformen.d. O también lo puedes tener en español por esta parte de acá, donde está al lado de como tipo usuario. Entonces aquí puedes buscar palabras, por ejemplo, como learning, ¿no? Buscas aquí learn, el verbo learn, y aquí te sale verbo infinitivo, su forma en tercera persona en plural, igual a tercera persona en plural, pero en pasado, y su forma del participio segundo, o realmente con su verbo auxiliar que acá sale y acá te dice si es regular o irregular. Entonces, para saber dónde está este verbo, este verbo en participio primero es este primero, y ya de abajo es el segundo, este es el primero. Entonces, vemos que aquí se le añade solamente la D y ya está. Ahora vamos a ver, mira cómo está lleno aquí de cosas. Vamos a verlo con un verbo irregular como sign, ¿no? Un verbo irregular, donde aquí cambia. Vamos a ver y en este caso es solamente scient, scient, scient. Entonces, ahí está su forma irregular y se le añade, o sea, como que elimina la N y añade la END. Entonces, pues, interesante. Vamos a verlo con otro verbo, como burn, que también es irregular, como se ve acá. Y bueno, acá también te lo dice. Vamos a ver. En la cual termina
igual, pero con la D al final. Entonces, viendo así cómo terminan los verbos, entonces creo que acá hay como un patrón, ¿no? Entonces vamos a ver este verbo negociar, handle. Creo que, sí, se llama así. Como negociar o tratar, actuar, comerciar, regatear y cosas así. Entonces aquí lo que vemos es, ok, aquí está su forma infinitiva, porque se parece un montón acá. Handle, y termina igual, con una D al final. Entonces son principalmente en estos verbos irregulares, donde como en el sign, dice scient. Y acá, aún así terminando con N, solamente se le añade una D y ya no una E ni nada. Entonces, realmente es como ya dije. Entonces ya depende del verbo, del mismo verbo, irregular o regular, si se le añade la D o no. Entonces, interesante. Igual acá dice, bueno, está en alemán, pero acá se llama verbformen.d. Entonces, tómenlo en cuenta. Si quieren hacer oraciones y ya sabe cómo se hace. Ahora avanzando con unos ejemplos donde se puede ya emplear este participo primero siendo como un adjetivo. Tenemos como los siguientes ejemplos, ¿no? Puedo decir ein lachendes Kind, un niño risueño o un niño que ríe. En alemán pues está bien dicho, solamente que aquí en español pues no tenemos con tal cual como un adjetivo de reír o que sea muy parecido al alemán, ¿no? Luego tenemos Die fliegende Mover, perdón, la gaviota voladora o la gaviota que sobrevuela o vuela. Wir haben einen weinenden Mann auf der Straße sitzen gesehen. Vimos a un hombre llorando sentado en la calle. Entonces, como vemos aquí, sobre todo si has notado acá acá en los subtítulos, sí, vemos que también como actúa como adjetivo, también se tiene que declinar. Sobre todo en este último, vemos como vimos a un hombre llorando sentado en la calle. Está inclinado. En este caso, pues el verbo adjetivizado, por así decirlo, donde en lugar solamente decir Binend, dice Binenden. ¿Por qué? Por tanto el caso y el ¿cómo se dice? El caso, el género y qué declinación le toca. Si principalmente se declina por tres declinaciones, tanto la débil, la mixta y la fuerte, que obviamente ya hice un video relacionado a eso. Pero profundizando más en este último sobre las declinaciones del alemán, en este verbo adjetivizado o en participio primero, entonces vamos a usar como otro verbo, que sobre todo no es excepción, pues siendo de un verbo nativo, sí o sí tiene que ser declinado, sobre todo. Obviamente, cuando ya conviertes un verbo en ese adjetivo, como siendo adjetivo, está obligado, está como típico adjetivo nativo, obligado a declinarse dependiendo de tres factores, como ya dije anteriormente, del género, caso, tanto nominativo, acusativo, dativo y genitivo, y de qué tipo de declinación le toca. Como ya dije, el tipo de declinación que le toque, ya hice un video correspondiente, entonces ya lo puedes ver acá arriba. Entonces vamos a ver un ejemplo que es totalmente diferente. Die Polizisten gefolgen das fruchtende Auto mit hoher Geschwindigkeit. Como no es una palabra muy parecida en alemán, pues cuesta, ¿no? Die Geschwindigkeit. Bueno, lo pronuncié horrible, pero bueno, lo que vamos es acá. Entonces, la interpretación o traducción de esta oración dice: los policías persiguen el coche que huía a gran velocidad. Aquí el verbo que está en participio primero es fürchten. Y bueno, como está en la oración, entonces sería fruchtende. Entonces, por lo mismo que en infinitivo pasa al participio, o sea, el verbo nativo sería fruchten, que pasa fruchtent, que es el participio primero, y ya finalmente con más la declinación, y eso solamente se le añade una D. Entonces aquí vamos a hacer un breve análisis, un análisis rápido, donde por qué se le añade una E o no una ES, una N, M o... Bueno, acá ya evidentemente que ya lo dije que acabo el video, pero aquí es evidentemente porque como es declinación ligera, es porque es da, está usando este artículo definido, la E, los, las, aquí en este caso sería das fruchtende Auto. También porque automáticamente los verbos, y bueno, perdón, el sustantivo auto es neutro, entonces se rige con el neutro. Y ahora que ve el caso, como está visto así la oración, y también como el das no da una señal que puede ser tanto nominativo y acusativo, pero como vino la oración y eso es acusativo. Y
por lo mismo, entonces ya tenemos la declinación que es ligera por el artículo definido, que es neutro y que es del caso acusativo. Entonces solamente si ya te sabes la tabla y esto, entonces tú ya sabes que solamente va una E, se le añade una E y ya sí quedaría. Entonces como dije, vea en el video, también pienso actualizarlo, pero bueno, ahí lo puedes ver todo y también viendo ahí también como en alemán sencillo en la parte de pronombres, digo, no, igual en la misma página que enseñé hace rato, pongan ahí cualquier adjetivo como Noe Fry y abajo igual van a salir como las tres diferentes declinaciones, respectivamente con sus tablas de como si va una E, va a otra cosa o qué van. Entonces, así lo puedes ver de esa manera. Espero que haya quedado claro. Bueno, y ya con eso hemos terminado el participio primero. Entonces ya una vez que ya puedes saber qué es esa regla o por qué sale, por qué luego aparece que hay que aprendérselo, si no sabes dónde usarlo, pues ya sabes en qué usarlo. El participio primero es para hacer los verbos como adjetivos, que sobre todo no olvides que además de que actúa como un adjetivo, se tiene que declinar ya con los tres criterios a tomar en cuenta, que nuevamente quiero mencionar, que es género, caso y tipo de declinación, tanto fuerte, ligera y mixta. Bueno, también se llama débil, no ligera, débil. Entonces, ya con eso puedes tener en cuenta. Entonces, ya puedes hacer uso de esta regla en tus oraciones, sobre todo si no tienes tal cual el adjetivo en mente o solamente quieres ahorrarte tiempo de pensar y agarrar el verbo y ponerlo, lo puedes hacer. Entonces, una vez dicho esto, entonces este video les haya sido de gran utilidad. Y también, sobre todo, usen, practiquen cada regla o cada cosa que publico. Porque así es como la única manera que van a aprenderlo y sobre todo se les va a quedar así para que ya no tengan que estar sobrepensando, pensando si va en ese o no. Entonces, que puedan actuar naturalmente, como lo que estoy haciendo yo. Naturalmente, evidentemente, porque el español es mi idioma nativo. Entonces así aspiremos todos nosotros a hablar tanto el mismo español y el alemán y otros idiomas. Pero bueno, sobre todo en alemán. Entonces, muchas gracias y buen día.